Bienvenidos de nuevo a nuestro canal. Espero que estén teniendo un día maravilloso y lleno de alegría. Hoy, como siempre, tenemos un tema que sé que les va a encantar, algo que ha estado en boca de todos y que ha generado muchísima expectativa. Prepárense, porque vamos a desentrañar el misterio detrás de esas palabras que Andercel ha dicho sobre Kerem Bürsin en su más reciente entrevista. Sí, han leído bien el título, y lo que vamos a descubrir hoy promete ser una verdadera sorpresa. Como saben, Andercel y Kerem Bürsin son dos de las estrellas más queridas y seguidas de Turquía, y su relación, tanto profesional como personal, siempre ha sido objeto de un intenso interés mediático. Cada aparición pública, cada declaración, cada gesto, es analizado hasta el último detalle por sus miles de fans alrededor del mundo. Y esta vez, la bomba ha caído. Una nueva entrevista de Ande ha salido a la luz, y sus comentarios sobre Kerem han dejado a muchos boquiabiertos. Por eso, en este vídeo, vamos a adentrarnos en esas declaraciones, a analizarlas, a intentar entender qué significa todo esto para su relación, por supuesto, a compartir con ustedes todas las reacciones y especulaciones que se están generando. Antes de sumergirnos de lleno en la noticia, quiero recordarles algo muy importante: si aún no lo han hecho, suscríbanse a nuestro canal ahora mismo. Tenemos un montón de contenido exclusivo y te mantendremos al día de todas las novedades del mundo del espectáculo, especialmente de nuestros artistas turcos favoritos. Y activen la campanita para no perderse ni un solo vídeo. Dicho esto, vamos a empezar con la noticia que nos tiene a todos con el corazón latiendo más rápido. El mundo de la farándula turca está en constante movimiento, y las noticias sobre Andercel y Kerem Bürsin son siempre un foco de atención. Su historia de amor nació en el set de la exitosa serie Sen Kalkam, Si lo quieres, lo encuentras, donde interpretaron a Eda y Serkan, una pareja que conquistó el corazón de millones de espectadores a nivel mundial. La química entre ellos era innegable, y lo que comenzó como una relación en pantalla pronto traspasó la ficción para convertirse en una historia de amor real. Durante su noviazgo, ambos compartían momentos de su vida personal en redes sociales, lo que alimentaba aún más la pasión de sus seguidores. Veíamos fotos juntos, viajes, momentos cotidianos que demostraban la solidez de su vínculo. Sin embargo, como suele ocurrir en el mundo del espectáculo, las relaciones pueden ser un camino lleno de altibajos, y en su momento, anunciaron su separación, lo cual fue un golpe duro para sus fans, quienes esperaban verlos juntos por siempre. A pesar de la ruptura, Ande y Kerem siempre han mostrado un gran respeto mutuo y una amistad que, según ellos mismos han declarado en ocasiones, es fundamental. Y es precisamente sobre esta relación actual, sobre su conexión como amigos y colegas, que Andercel ha hablado en su última entrevista, y sus palabras han sido inesperadas. La entrevista tuvo lugar hace unos días, y se centró en la carrera de Ande, sus proyectos actuales y sus planes a futuro. Sin embargo, inevitablemente, surgió la pregunta sobre Kerem Bürsin. Y aquí es donde viene lo interesante. Cuando se le preguntó sobre Kerem, Ande no dudó en responder, pero lo hizo de una manera que ha generado un sinfín de interpretaciones. Según lo que se ha filtrado y lo que ha sido comentado en varios medios, Ande describió a Kerem como un ser humano increíble y un amigo muy valioso. Hasta ahí, nada fuera de lo común, ¿verdad? Amigos y exparejas que mantienen una buena relación es algo que vemos con frecuencia. Sin embargo, lo que añadió después es lo que ha llamado la atención. Ande enfatizó la importancia de la conexión que aún comparten. Dijo algo así como: Kerem es alguien que entiende mi mundo, mi profesión, las presiones, y eso es algo que no es fácil de encontrar. Tenemos una conexión muy profunda, basada en el respeto y en los recuerdos que compartimos. Esta declaración, aunque suena positiva, ha abierto la puerta a un sinfín de preguntas. ¿Se trata simplemente de un recuerdo nostálgico de una relación pasada? ¿O hay algo más detrás de esas palabras sobre una conexión profunda? Los fans, por supuesto,
no han tardado en reaccionar. Las redes sociales se han inundado de comentarios. Algunos interpretan estas palabras como una señal de que el amor nunca muere y que existe la posibilidad de una reconciliación. Otros, más pragmáticos, lo ven como una muestra de madurez y de la capacidad de dos personas para mantener una relación sana después de una ruptura. Analicemos un poco más a fondo. Cuando Ande habla de entender su mundo y su profesión, se refiere a la intensidad de la vida como actores famosos. Ambos han experimentado el ojo público, la fama repentina y las exigencias de la industria del entretenimiento. Haber pasado por eso juntos crea un vínculo único, una comprensión mutua que pocos pueden replicar. Y eso, sin duda, es algo valioso. La frase, conexión muy profunda, es la que está generando mayor revuelo. ¿Qué significa esa conexión profunda para Ande? Podría referirse a la amistad sincera y duradera que han logrado construir. O podría ser una forma sutil de expresar que los sentimientos que alguna vez existieron aún residen, aunque de una forma diferente. En el mundo de las celebridades, donde todo es público y analizado, estas pequeñas frases pueden ser interpretadas de mil maneras. Hay quienes recuerdan los momentos más románticos de su relación, la química que desbordaban en pantalla y fuera de ella, y ven en estas declaraciones una chispa que aún permanece encendida. Otros, sin embargo, señalan que es natural recordar con cariño a alguien con quien se compartió tanto. Es posible que Ande simplemente esté expresando gratitud por el apoyo y la comprensión que Kerem le brindó durante su tiempo juntos, y que ahora valora como una amistad sólida. Lo cierto es que, sin importar la interpretación que cada uno le dé, lo que sí es evidente es que la admiración y el respeto entre Ande y Kerem siguen presentes. No se lanzan pullas, no hay rencor, al contrario, hablan el uno del otro con calidez y aprecio. Esto, en un medio donde a menudo vemos lo contrario, es refrescante y habla muy bien de ellos como personas. La entrevista también incluyó preguntas sobre la vida personal de Ande, y si bien no se centró en relaciones románticas actuales, sus respuestas fueron abiertas y sinceras, dejando claro que está enfocada en su crecimiento profesional y personal. Pero la sombra de Kerem Bürsin, en este contexto, parece seguir presente, no como un fantasma, sino como una figura importante en su pasado que ha dejado una huella significativa. Y es aquí donde entra la parte más intrigante. Cuando una expareja habla de una conexión profunda y de entenderse mutuamente en un nivel tan íntimo, es difícil ignorar la posibilidad de que aún haya sentimientos fuertes involucrados. No necesariamente amor romántico en el sentido convencional, pero sí un afecto profundo, una complicidad que trasciende lo meramente amistoso. Podría ser que esta declaración sea una forma de Ande de mantener viva la esperanza para sus fans, sin comprometerse explícitamente a una reconciliación. O simplemente está siendo genuina y expresando la realidad de su actual relación con Kerem. La ambigüedad es lo que hace estas declaraciones tan fascinantes. Además, no olvidemos que el público, y especialmente los fans, tienden a idealizar las relaciones de las celebridades. Esperan que las historias de amor sean para siempre, y cuando hay una ruptura, les cuesta aceptar que las cosas cambian. Por eso, cualquier indicio, por mínimo que sea, de que pueda haber una posibilidad de que Ande y Kerem vuelvan a estar juntos, genera una ola de entusiasmo. En el contexto de la entrevista, las palabras de Ande sobre Kerem fueron solo una pequeña parte de la conversación, pero tuvieron un impacto desproporcionado. Esto demuestra la magnitud de su popularidad y el profundo apego que el público tiene a su historia como pareja. Podríamos especular infinitamente sobre el significado exacto de sus palabras. Pero quizás, en lugar de buscar una respuesta definitiva, deberíamos apreciar la madurez con la que ambos han manejado su relación post-ruptura. Han demostrado que es posible mantener una amistad sincera y un respeto mutuo, incluso después de haber compartido un amor tan intenso. Lo que sí está claro es que Andercel ha sorprendido.
Ha ido más allá de un simple "somos amigos" y ha revelado una capa más profunda de su conexión con Kerem Bürsin. Y esa revelación es suficiente para mantenernos a todos expectantes, analizando cada palabra y cada gesto. Ahora, mis queridos seguidores, llegamos a la parte donde quiero escuchar sus opiniones. ¿Qué piensan ustedes de las declaraciones de Andersel sobre Kerem Bürsin? ¿Creen que es solo una amistad madura, o hay una chispa de algo más? ¿Les gustaría verlos juntos de nuevo, ya sea como pareja o como amigos que se apoyan mutuamente? Déjenme sus comentarios abajo, estoy muy ansioso por leerlos y debatir sobre este tema. Para recapitular, hoy hemos explorado las sorprendentes declaraciones de Andersel en su nueva entrevista sobre Kerem Bürsin. Hemos analizado la importancia de su conexión, la forma en que ambos han evolucionado tras su ruptura y las diferentes interpretaciones que sus palabras han generado entre sus fans y los medios. Lo que queda claro es que su vínculo es especial y que el respeto mutuo sigue siendo un pilar fundamental. Muchísimas gracias por acompañarnos en este vídeo y por su constante apoyo a nuestro canal. Su participación es lo que nos motiva a seguir trayéndoles las noticias más relevantes y los análisis más interesantes. Y ahora, la llamada a la acción que tanto nos gusta. Si disfrutaron de este vídeo, si les pareció intrigante y informativo, no olviden darle un gran asterisco me gusta asterisco. Compartan este vídeo con todos sus amigos y conocidos a quienes también les pueda interesar. Y por supuesto, si aún no lo han hecho y quieren ser parte de nuestra comunidad, suscríbanse al canal y activen esa campanita para no perderse nada. Nos vemos en el próximo vídeo. Hasta entonces, cuídense mucho y vivan con alegría. Adiós.